Celebra Cienfuegos Gala Político-Cultural por el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. Continúan los festejos por el aniversario 60 de la compañía lírica Ernesto Lecuona de Pinar del Río. Y Cuba despidió al Premio Nacional de Cine Iván Nápoles, referente de la documentalística cubana. Saludos desde La Habana, es martes 26 de julio de 2022, Día de la Rebeldía Nacional, y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Artistas de la provincia de Cienfuegos ofrecieron un espectáculo cultural a propósito de las celebraciones por el aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de las que esa provincia es sede nacional. A la gala asistió el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a autoridades del país y del territorio. Noche para el disfrute cultural desde el Teatro Tomás Terry, donde artistas cienfuegueros concibieron este homenaje dedicado al aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Asistió de manera especial el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a miembros del Buró Político, del Comité Central y de los Consejos de Estado y de Ministros. Sueños y Esperanzas denominaron a este espectáculo que dignificó en cada una de las presentaciones las esencias más autóctonas de la historia patria. Un variado elenco tradujo aquí el sentir de un pueblo apegado a la defensa de la cultura como baluarte de la nación. Fuerza, prestigio y valor honran su mayor virtud. Y por esa gratitud de todo el deber cumplido, para cantarle he traído verso, guitarra y laúd. Desde lo clásico a lo folclórico, del poema a la décima y de la danza al canto se hizo tributo en este escenario, vísperas del Día de la Rebeldía Nacional. Así aconteció esta actividad cultural memorable en la que Cienfuegos transmitió desde el arte el orgullo de conmemorar este 26 de julio en cada escenario su quehacer cotidiano. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional continuamos hablando en esta emisión. La filial de la Sociedad Cultural José Martí en Villa Clara reunió a parte de su membresía para realizar una gala político-cultural en homenaje a la efeméride del 26 de julio, aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En la actividad también se convocó a la jornada José Martí Fidel Castro para recordar el natalicio de estas dos grandes figuras de nuestra historia. En la Biblioteca Martí de Santa Clara, en su sala Caturla, se realizó una gala político-cultural en homenaje a varias efemérides históricas. Fue la Sociedad Cultural José Martí en la provincia la encargada de convocar y abrir la jornada por los natalicios de José Martí y Fidel Castro y a su vez repasar páginas memorables de la Revolución Cubana, como fue el aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Se da inicio a la jornada Fidel dentro de la campaña Martí Vivo por el 170 aniversario del nacimiento de nuestro apóstol. Se premió el concurso Martí Fidel, que por ser provincial nunca habíamos tenido tantos trabajos y niños ganadores de los diferentes municipios de la provincia. Y se reconoció al equipo ganador de las pequeñas ligas, campeones de Cuba y subcampeones del equipo del evento realizado en República Dominicana, nuestros peloteritos campeones. Parte de los miembros de la Sociedad Cultural José Martí en su filial Villa Clara estuvieron presentes en la gala, que contó con destacados talentos artísticos, aprovechando la ocasión para la firma de cartas de intención con las FARC, el MININ, la Dirección del Deporte, el Centro de Casas de Cultura y el Polo Productivo Valle del Yabú, y así difundir en esas entidades la obra de los clubes martianos. Las cartas de intención tienen la enorme importancia para nosotros como Sociedad Cultural José Martí de ampliar nuestras relaciones. Y en relación con el panel que se presentó, nosotros tuvimos la oportunidad de que participaran periodistas, historiadores, que nos hablaron acerca de la importancia
del pensamiento de Fidel y de Martí, pero dirigido fundamentalmente a la fecha, a la efeméride del ataque a los cuarteles Moncada y de Bayamo. Estoy muy contenta de haber ganado el primer premio en el concurso Martí y Fidel, dos hombres con un mismo objetivo. Ahí estoy muy entusiasmada, me reflejé en sus ideas, que ellos murieron físicamente, pero sus ideas avanzaron de generación en generación por todos los cubanos. Voy a seguir leyendo libros para inspirarme en una carrera próxima. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y de la significación de la gesta del Moncada para la nación cubana continuamos hablando por intermedio de mi colega Magda Resic, quien conversa en primera persona con un destacado historiador cubano. En este día tan especial para la historia de Cuba, en el cual colocamos también todos nuestros sueños independentistas consumados y toda la resistencia de la nación cubana, tenemos invitado en nuestro estudio a alguien que nos va a acercar a este momento crucial de la vida de Cuba, de su historia, a este momento de gran valentía, riesgo, arrojo, entrega por la libertad de Cuba. Se trata del historiador, investigador y además conductor del espacio Marcas, que ya ustedes van reconociendo con mucho gusto en la televisión nacional, Ernesto Limia, a quien le agradezco que nos acompañe en fecha tan señalada. Bienvenido. Muchas gracias. Y Limia, hablamos siempre el 26 de julio, pero las más jóvenes generaciones quizás ya van tomando una distancia de esa fecha. Una fecha que fue muy significativa para el país. Y por ahí quisiera empezar. ¿Qué trascendencia le concedes a ese 26 de julio en el año del centenario del apóstol de Cuba? ¿Qué trascendencia tuvo la acción de aquellos jóvenes que se arriesgaron por nuestra libertad? Mira, la República Burguesa llenó este país de frustración. Esto era un garito yanqui. Y este pueblo pasó de la más absoluta desesperanza, inacción, a creer, cuando Chivas dijo aquel lema de vergüenza contra dinero, que había un camino dentro de la democracia representativa, un camino para salir. Muchos jóvenes se incluyeron, ingresaron al Partido Ortodoxo. Y cuando en 1952 Batista da el golpe de Estado, aquello fue tremendo, terrible, porque además Batista era un asesino. Batista fue el tipo que con la embajada yanqui frustró la revolución del 33. Batista fue el asesino de Guitera, el tipo que además reprimió con sangre la huelga del 35. Y de pronto el tipo da un golpe de Estado a 50 días de las elecciones. Aquello fue tremendo, porque además en menos de 24 horas todo el mundo se plegó. Las instituciones burguesas, las instituciones militares, a las 6 de la tarde del 10 de marzo del 52, ya incluso hasta los grupos canteriles que había ocupado Prío, se plegaron a Batista. ¿Quiénes reaccionaron? Bueno, reaccionaron en La Habana y reaccionaron en Santiago. Aquí en La Habana reaccionaron lo mejor de la juventud ortodoxa, con Fidel a la cabeza. En Santiago, un tipo de 17 años, un tipito, un adolescente de 17 años que se llama Fran Pay, que fue por Cortés Moncada, y dijo que los revolucionarios cubanos tenían que hacer una invasión a Occidente para traer la vergüenza de Santiago hasta La Habana. Pero en la verdad, nadie sabía cuál era el camino. Se había empezado a leer, en una época se había empezado a leer a Marx, a Lenin entre la juventud cubana. Pero había una gran bronca en aquel instante entre dos concepciones de la lucha. Los chinos, que apostaban a la guerra de guerrilla con la revolución china que había vencido en 1949, y los soviéticos, con todo el dogma de los manuales que instrumentó el PECUS entonces y Stalin, que hablaba de la lucha de masa, pero eran dos acciones contrapuestas. Entonces, ¿qué iba a pasar en Cuba? Bueno, Fidel
inaugura un nuevo camino. Fidel ha leído a Marx, ha leído a Lenin, se siente un comunista utópico y Marx y Lenin constituyen su brújula, pero tiene como basamento ético a Martí. Y Fidel sabe lo que quiere. Fidel llega entonces a una convicción, bueno, vamos a hacer un ataque al cuartel Moncada y con las armas del Moncada vamos a armar a la población, vamos a hacer un llamado a la población de Santiago, vamos a armarlo y vamos a comenzar la revolución. Fidel es el primer tipo que une esas dos cosas que hasta entonces el movimiento revolucionario internacional estaba fajado. La lucha guerrillera con la lucha de masas. Y el Moncada es eso. Empieza a preparar, pero empieza a preparar en las peores condiciones. No tienen un centavo. De hecho, cuando a Fidel, que en la cafetería al lado del partido, todo eso siempre le fiaban el café, cuando meten el golpe de Estado no le fían ni siquiera el café. Por una sencilla razón. El jefe de la policía y el jefe de la motorizada que nombra a Batista son dos individuos que Fidel los tiene en un juzgado con un juicio por asesinato. Es decir, Fidel se convierte en el enemigo número 1 y llega a la convicción de que el camino es revolucionario y el camino es el de la lucha armada. Pudo sobrevivir gracias a que Abel Santamaría y Montaner deciden que Fidel va a ser el primer cuadro profesional del movimiento y empiezan a financiarle su vida porque en casa de Fidel no había ni luz. Él estaba haciendo pasar hambre a su mujer y a su niño. Entonces, empieza a organizar. No tienen armas y los auténticos que tienen un grupo de armas, cuando se enteran que la gente que está organizando Fidel son de Fidel, enseguida les dan la espalda. Y tienen que renunciar, la mayoría de los muchachos tienen que renunciar al café, a los cigarros, tienen que pasar hambre para poder comprar las escopeticas y las pistolitas de mito prácticamente que compran para saltar al Moncada. Marca un camino. Cuando los jóvenes están buscando un camino, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la brújula? Fidel la marca. Y asalta al Moncada. Ahora, el Moncada fue una acción que bien se sabe que quedó frustrada. Es decir, frustrada en el sentido de que se pensaba tomar el cuartel y después hubo una serie de circunstancias que hicieron imposible ese hecho. Sin embargo, el Moncada se traza en la historia de Cuba y se marca como un hito, como un cambio de correlación de fuerza, como un comenzar, un inicio de la revolución emancipadora futura. ¿Por qué ese instante fue decisivo, aun cuando se frustró el asalto? Muchacha, porque en un país de politiqueros mentirosos y corruptos, de pronto sale un muchachito que es hijo de terrateniente, que está pasando hambre, que está luchando por los pobres y los condenados de la tierra, coge un fusil y se mete para el cuartel Moncada. Dice, este es el camino, no hay otro. Y eso es un símbolo, porque aquellos jóvenes revolucionarios que estaban creciendo con el pensamiento martiano, que ayudaron mucho los maestros públicos a llevar esa alma de Martí, los que van al Moncada, esa generación de centenarios, no son unos fascinerosos, no son unos tiratiros, son gente que ha leído Martí. Y la vanguardia, la dirigencia del movimiento de Fidel, estudiaron a Marx y Lenin en una casa que le habían prestado a Fidel en Guanabo y allí hacía círculos de estudio los sábados para que estudiaran a Marx y Lenin. Eran gente que sabían que tenía una vocación transformadora. Y la otra cosa es que detrás de la acción militar hay armas, hay ideas. Detrás de las armas están sostenidas, esas armas están sostenidas por ideas. Y es el alegato del Moncada lo que marca esa diferencia. Fidel escribe y hace ese alegato y manda a hacer una cosa que hoy nosotros no hacemos eso, imagínate, manda a imprimir 100.000 ejemplares. Era una locura. Fidel dice, le dicen, no, Fidel, exageraste, tú siempre vas a la tremenda. Dice, es que si le mando a hacer 20.000, hubieran hecho 10.000. Yo le mandé a hacer, y lograron hacer 27.500. En una maquinita, en una imprentica que está ahí en el cerro. ¿Quiénes lo distribuyeron? Machaco y Gustavo Mejeira. Pidieron 5 pesos, que era lo que costaba la gasolina del Almendrón, hoy le llamamos Almendrón, para ir de aquí hasta Oriente. Y nada más, y dinerito para un café. Así fueron Gustavo y Machaco, repartiendo 27.500. Pero el problema es que dentro de esa historia Max Olverá, dentro de ese alegato de defensa, están las bases, el presupuesto de la sociedad transformadora que va a conducir inexorablemente el socialismo. Por tanto, ya Fidel no solo había dado un golpe diferente, ya Fidel no solo había mostrado el camino de que era la lucha armada revolucionaria, uniendo la guerrilla con la lucha de masa, sino también está diciendo que la transformación es antiimperialista,
anticolonialista e inexorablemente por su concepto de pueblo, conducente al socialismo. Y que además todo ese programa del alegato La historia me absolverá después se realizó en revolución. Quiere decir, fue una promesa cumplida. Era el camino. Fidel lo que pasa es que era un marxista que no podía decirlo. En medio de una época macartista, Fidel no podía regalarse de manera, entre otras cosas también porque el Partido Socialista Popular entonces había cometido errores de principio que trajeron consigo que los jóvenes revolucionarios le hicieran rechazo. Y todo era por la unidad. Y todo, Fidel lo que estaba buscando era la unidad. Fidel tenía que unir a todo el mundo, al Partido Comunista, al entonces Partido Socialista Popular, al directorio revolucionario con la FEU, a los ortodoxos, a todo el mundo. Era la vocación de hacer la guerra, de hacer la revolución, subiendo escalones, que inexorablemente conducían al socialismo. Haar se da cuenta. De hecho, Haar es el único tipo que cuando ellos lo cogen preso en México, le escribe al presidente de México diciendo una carta: los hombres que usted tiene, los jóvenes que usted tiene presos, no son personas, no son vulgares delincuentes, son gente que van a construir el socialismo en su patria. Y parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, pero la realidad es que el ideario martiano encontró en Fidel esa alma viva, ese ser humano que fue capaz de interpretar el pensamiento martiano junto a la generación del centenario y dar con la clarinada del 26 de julio y el asalto a los cuarteles Moncada y Goicuría, dar esa señal de que el futuro de Cuba sería otro y la independencia nacional sería cierta. Yo le agradezco mucho a Ernesto Limia que hoy esté con nosotros en este día tan especial, este día donde las cubanas y los cubanos celebramos la valentía, celebramos con orgullo que Cuba ha tenido hombres y mujeres tan arrestados por hacerla posible, porque hay que creer en Cuba. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Ahora viajamos hasta el oriente del país. En la ciudad de Bayamo se yergue un peculiar sitio histórico. Se trata del Parque Museo Ñico López, otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, fortaleza asaltada en acción conjunta a la del Moncada el 26 de julio de 1953. Este fue uno de los sitios en que inició la última etapa de la gesta libertaria cubana. Era entonces el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, y en acción conjunta al asalto al Moncada, sería atacado en las primeras horas del 26 de julio de 1953. En el Gran Casino se hospedaron los 25 jóvenes que, provenientes de La Habana, atacarían la fortaleza considerada segunda en importancia del oriente del país. Fidel Castro era el jefe principal del grupo. Llegó hasta aquí a cronometrar relojes con Raúl Martínez, encargado del comando que actuaría en Bayamo. El desconocimiento de la ciudad y del sitio de operaciones trajo consigo el fracaso militar. Entonces se desató una ola de terror y persecución que solo fue vencida gracias a la solidaridad de los bayameses. Hoy, en este lugar, se yergue el Parque Museo Ñico López, que desde 1982 cuenta con la sala de extensión Gran Casino Hospedaje. En estos inmuebles se exhiben objetos personales pertenecientes a protagonistas del heroico asalto al cuartel de Bayamo, documentos y fotografías relacionados con los hechos acaecidos en la mañana de la Santa Ana, así como material informativo de lo sucedido tras el ataque. Una maqueta exhibe la estructura original de la fortificación y un plano de la ciudad monumento en el cual puede apreciarse la ubicación de hogares que ofrecieron abrigo a los asaltantes. En el Ñico López se detuvo la caravana que trasladara las cenizas del líder de la revolución en su paso hacia Santiago de Cuba. Por ello destaca en la expo museable esta mesa, elaborada por artesanos granmenses. En ella descansaron los restos de Fidel en aquella noche triste del 2 de diciembre de 2016, cuando la ciudad monumento, en gesto de eterna gratitud, rindiera tributo póstumo al gigante de la nación, aquel que estuvo acá en cada momento trascendental de la patria, cuando el asalto, en el Granma y en su último discurso público en honor de un 26 de julio. De ahí que el Ñico López siga siendo sitio referencial para el patrimonio en la mayor de las Antillas. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.
Es momento para hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana se dedica a la compañía lírica Ernesto Lecuona de Pinar del Río en ocasión de las celebraciones por su aniversario 60. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. En defensa de la cultura popular organiza el Festival del Caribe, un encuentro extraordinario entre grupos portadores, académicos y gente de Santiago de Cuba que vive y defiende esta gran fiesta del fuego. Aquí se piensa el Caribe, respetando la memoria de sus fundadores, y con ese espíritu investiga, divulga y genera ideas. El Caribe tiene una casa y esa casa cumple 40 años. Un recorrido por 60 años de quehacer ininterrumpido de la compañía Ernesto Lecuona constituye la exposición fotográfica inaugurada en el Centro de Documentación e Información Musical Argeliers León de Pinar del Río a propósito del aniversario de la compañía de teatro lírico Ernesto Lecuona, primera agrupación de este género fundada en Cuba después del triunfo revolucionario. Precisamente nuestra sección Contrapunteo se hace eco de esos festejos. Nuestra corresponsal nos ofrece este acercamiento a la historia de la agrupación. Ubicado en la céntrica calle Martí, el Centro de Documentación e Información Musical Argeliers León invita a recorrer 60 años de arte lírico en Pinar del Río. Hay que rendirle homenaje a que existió un joven que se llamó Pedro Gómez, que tuvo la idea de crear un grupo profesional de teatro lírico en Pinar del Río, pero que además fue en ese momento apoyado por la dirección, por Efraín Martínez Andreu, que era en ese momento el director provincial, y además lo ayudó a que su idea llegara a feliz término. Además, vislumbró el hecho de traer a la soprano María Estalla a Pinar del Río y que le diera clase a los alumnos, y eso fue lo que fomentó todo. Era un pequeño grupo de personas y están los fundadores en la sala. Con la maestría de quien ha dedicado su vida a la salvaguarda del patrimonio musical vueltabajero, Elpidio Gómez relata pasajes de la historia de la primera agrupación profesional de este género, fundada en Cuba después del triunfo revolucionario. Las obras se acompañaban a piano, nada más, y ahí está José Martínez de Osaba, Pepe, que indudablemente fue uno de los fundadores y que le dio a esto un valor increíble. Y después, a los 2 años, se crea la Orquesta de Concierto de Teatro Lírico, que la dirigió nada más y nada menos que Norman Milanés Moreno, uno de los directores de banda y orquesta más prestigiosos e importantes de nuestro país. 6 décadas después de integrar el grupo fundacional del teatro lírico pinareño, la soprano Lucrecia Gómez elogia la renovación de su compañía y revive los días de escenarios y aplausos. Fedrito hacía las obras, iban a La Habana, buscaban trajes, pero eso era todo de gratis. Y así se recorrió Pinar del Río entero. E hicimos mucho público. Con Fedrito se puso Bastián y Bastiana, fuimos a Natanza, Santa Clara. Junto a objetos patrimoniales, la exposición exhibe alrededor de 300 fotografías que inmortalizan artistas cuya impronta inspira a quienes continúan su legado. Donde quiera que me pare, siempre tendré que hablar, cuando me refiera a mi surgimiento y mi crecimiento como artista, tendré que mencionar, así lo digo con este término, mi compañía lírica Ernesto Lecuona, o sea, con ese sentido de pertenencia. Le agradezco mucho, tanto a la compañía como a Panchito, su director, y a muchísimas personas, unas que ya no están, otras que sí nos siguen acompañando, quizás no propiamente ya dentro de la compañía por la edad, pero a todos ellos mi corazón se inclina como respeto y como agradecimiento y orgullo de haberlos conocido. Fundada el 21 de julio de 1962, la Ernesto Lecuona fue pionera en crear una unidad docente dentro de la compañía y destaca no solo por sus aportes al teatro lírico cubano, sino por llevar la cultura nacional a América, Europa y Asia.
Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Gracias a mi colega Yamile Abreu por esta aproximación a la historia del Teatro Lírico Ernesto Lecuona de Pinar del Río en su aniversario 60. Mañana compartiremos algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestras direcciones electrónicas para referirse a la trascendencia de la labor de esa compañía. Como siempre le digo, usted todavía tiene tiempo de escribirnos a nuestro correo electrónico contra.onc@cuarte.cul.cu. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook. Cambiemos ahora de tema. Varios medios de comunicación se han hecho eco de la triste noticia. Este lunes falleció en La Habana el fotógrafo Iván Nápoles, una de las figuras esenciales de la documentalística nacional en el pasado siglo. Por sus aportes y su constancia, Nápoles había recibido en 2016 el Premio Nacional de Cine. Y al cierre de esta emisión y a modo de homenaje, nos acercamos a su legado. Estas imágenes son un valioso testimonio de la historia de Cuba, salvado por y para el cine. No es casual que la obra de Santiago Álvarez haya sido reconocida como Patrimonio Universal de la Cultura. Y junto a Santiago estuvo muchas veces uno de sus colaboradores más cercanos, el fotógrafo Iván Nápoles. La historia del documental cubano, que es parte fundamental de la del nuevo cine cubano de la Revolución, tiene en Nápoles a uno de sus protagonistas. Basta enumerar algunos de los títulos que filmó, con pleno dominio de la técnica y, con lo más importante, la sensibilidad y el talento que le otorgaba al material un vuelo estético que no iba en detrimento de la fuerza del documento. Desde 1961 integró el noticiero ICAI latinoamericano como camarógrafo. Fue, en definitiva, el principal operador de cámara de Santiago Álvarez, su hombre de confianza. Filmó cientos de noticieros, a los que habría que sumar documentales esenciales como Ciclón, Cerro Pelado, Hanoi Martes 13, 79 Primaveras, Mi hermano Fidel. Así que somos hermanos y usted no me conoce. ¿De Fidel? Sí. Bueno, usted sabe. ¿De Fidel? Sí. Detrás de la cámara, siempre Iván Nápoles, en una labor que devino referencia para muchos profesionales de la fotografía. Junto a Santiago Álvarez, hizo también Los refugiados de la Cueva del Muerto, de 1983, único largometraje de ficción del director de Nao. Iván Nápoles marchó con los tiempos. Fue del celuloide al video sin traumas ni empecinamientos, convencido de que lo más importante era hacer cine. Así trabajó con otros documentalistas en años de dificultades materiales. Rigoberto López, Lourdes de los Santos. El 24 de marzo de 2016, el director de fotografía Iván Nápoles recibió el Premio Nacional de Cine, el máximo galardón que otorga el ICAI. Fue el reconocimiento a una trayectoria intensa y a un gran legado. Nápoles dejó huella para toda la vida. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la gala político-cultural en Cienfuegos por el Día de la Rebeldía Nacional. Le contamos sobre los festejos por el aniversario 60 de la compañía de teatro lírico Ernesto Lecuona de Pinar del Río y rendimos homenaje al Premio Nacional de Cine Iván Nápoles, quien falleció ayer en esta capital. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.